Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al examen de teorías y sistemas psicológicos. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Anthony Cabrera, Carolina Evia, Carla Falconi, Belén Lema y quien les habla, Julio César Pavón. Nosotros les vamos a hablar acerca del conductismo. Muy bien, ya arrancamos con este mundo del conductismo y por supuesto vamos a hablar del conductismo clásico y de su personaje Iván Pavlov. ¿Quién fue? Fue un fisiólogo ruso que sin proponérselo abrió la puerta al conductismo con su experimento tan emblemático como lo fue con los perros, ¿no? ¿De qué hablaba del conductismo? Pues parte de la idea en que gran parte de nuestro comportamiento se da por asociaciones entre estímulos y respuesta. Entonces, este experimento abre la puerta a muchas más cosas que se vienen, a muchos derivados del conductismo de los cuales vamos a hablar. Y a continuación vamos a hablar del experimento que tuvo Pavlov con los perros. Bueno, y a continuación vamos a ver el experimento del condicionamiento clásico de Pavlov. ¿Cómo funciona? Primero se presenta la comida y provoca una respuesta natural de salivación en el perro. Segundo, se presenta la campana, el sonido de la campana, y no sucede nada. Luego se presenta la campana con la comida, provocando la asociación y el condicionamiento clásico en ese momento. Y finalmente se suena la campana ya sin la comida y se provoca la salivación en el perro. Entonces, ese es el experimento del condicionamiento clásico destacado de Pavlov y cómo lo llevamos a nuestro día a día. Por supuesto, cuando nosotros éramos niños y pasaba el heladero, sonando las campanas ya nos provocaba, nos estimulaba esas ganas de comer helado. Y así justamente con el pasar del tiempo de jóvenes y de adultos, ese condicionamiento nos quedó. Así que esto es como una pequeña clave, una pequeña ejemplificación del condicionamiento clásico. Conductismo operante Skinner. Fundamentos del conductismo operante. Sostiene que la conducta humana y animal se forman y modifican por sus consecuencias. Skinner propone que no solo respondemos a estímulos como decía Pavlov, sino que actuamos sobre el entorno y aprendemos según lo que ocurre después de nuestras acciones. La conducta no es innata ni espontánea, se moldea por refuerzos o castigos. El aprendizaje es un proceso activo, no pasivo. La educación es lo que sobrevive cuando lo que se ha aprendido ha sido olvidado, dice Skinner. Concepto clave. Caja de Skinner y experimentación. Él diseñó un dispositivo llamado caja de condicionamiento operante, donde colocaba animales como ratas o palomas para observar cómo aprendían a repetir conductas que les daban recompensas. Ejemplo clásico, una rata aprende a presionar una palanca para recibir comida. Este experimento demuestra cómo el refuerzo positivo fortalece una conducta. Este método permitió estudiar el comportamiento de forma objetiva y medible, marcando un hito en la psicología experimental. Tipos de reforzadores y castigos. Skinner clasificó las consecuencias de 4 tipos, según si aumentan o disminuyen la conducta. Tipo, efecto sobre la conducta y ejemplo educativo es su cuadro que tenemos. Y vamos a encontrar 4 de ellos, que ya los comenté antes, que es el refuerzo positivo, que es el refuerzo negativo, el castigo positivo, el castigo negativo. Entonces, el refuerzo positivo dice que aumenta la conducta, este es en el efecto sobre la conducta, y como ejemplo educativo, elogiar a un estudiante por participar. El tipo refuerzo negativo, el efecto sobre la conducta aumenta la conducta. Ejemplo educativo, retirar una tarea extra si el grupo colabora. Tipo castigo positivo, efecto sobre la conducta, disminuye la conducta. Ejemplo educativo, llamar la atención por interrumpir. Tipo castigo negativo, efecto sobre la conducta, disminuye la conducta. Ejemplo educativo, quitar tiempo de recreo por mala conducta. En contextos educativos, el uso ético de refuerzos puede fomentar autonomía, respeto y motivación.
mientras que el castigo debe ser cuidadoso y no humillante. Aplicaciones y límites éticos. El conductismo operante ha sido aplicado en educación, diseño de programas de refuerzo, enseñanza programada, psicología clínica, modificación de conductas no deseadas, organizaciones, incentivos laborales, retroalimentación conductual. Sin embargo, también ha sido criticado por reducir la conducta a lo observable, sin considerar emociones, intenciones o contexto social. Riesgo de manipulación si se usa sin ética ni empatía. Bueno, vamos a empezar con el tópico de Albert Bandura y el aprendizaje vicario. Pues Bandura fue un psicólogo canadiense-estadounidense que revolucionó la psicología con la teoría del aprendizaje social. Él planteó que no siempre aprendemos por experiencia directa, sino también observando e imitando la conducta de otros. Su experimento más famoso fue el del muñeco bobo. Los niños que vieron a un adulto agredir a un muñeco imitaron ese mismo comportamiento. Con esto demostró que la violencia y en general las conductas pueden transmitirse a través de la observación. Además, Bandura resaltó la importancia de los procesos cognitivos como la atención y la memoria en el aprendizaje. Bueno, continuamos con el siguiente tópico, que son las etapas del aprendizaje vicario y las aplicaciones actuales. Bueno, pues el aprendizaje vicario sigue un proceso de 4 etapas. Primero está la atención, donde nos enfocamos en lo que hace el modelo. Luego está la retención, que es almacenar la información en la memoria. Después viene la reproducción, que esto implica ejecutar lo observado. Y finalmente, la motivación, que depende de si percibimos un refuerzo positivo o uno negativo. Y también tenemos las aplicaciones actuales, donde hoy en día lo vemos en la televisión, en redes sociales como los influencers, y en la educación, donde los maestros y compañeros son modelos de referencia. Incluso se aplica en campañas sociales para fomentar conductas positivas y prevenir violencia. En conclusión, el aprendizaje vicario nos muestra que los seres humanos adquirimos muchas conductas mediante la observación de modelos, sin necesidad de vivirlas directamente. Este aprendizaje depende de procesos cognitivos como la atención, la memoria y la motivación que se mencionaron previamente. Hoy resulta clave para comprender cómo los medios de comunicación y las redes sociales influyen en la sociedad, en la educación. Nos ayuda a valorar la importancia de los docentes y de los pares como modelos de conducta. En general, sigue siendo una teoría fundamental tanto en psicología como en pedagogía y en la prevención de conductas negativas. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre el conductismo, una corriente de la psicología que se encarga de observar la conducta observable, dejando de lado lo mental o subjetivo. El conductismo busca establecer leyes que expliquen cómo respondemos frente a ciertos estímulos, es decir, cómo funciona la relación estímulo-respuesta. Por ejemplo, si cada vez que un niño ordena los juguetes, se le da un premio, se refuerza esta conducta y es más probable que se repita. Entre sus representantes tenemos a Thorndike, quien estudió el aprendizaje en una caja problema, y a Watson, quien planteó que la psicología debía estudiar solo lo que se puede observar y medir. En resumen, el conductismo nos enseña que la conducta puede explicarse, predecirse y modificarse a través de estímulos y consecuencias. Voy a cantar a conocer sobre el neoconductismo. Es una evolución del conductismo clásico. Son variables intermedias, procesos cognitivos y análisis experimental del comportamiento. Tenemos sus características principales, que son el enfoque empírico, que se basa en estudiar el comportamiento, la incorporación de variables intermedias, que incluyen conceptos con expectativas, metas, representaciones internas. Tenemos también la relevancia del aprendizaje, que es una experiencia y el aprendizaje de integración de procesos cognitivos que reconoce la influencia y factores cognitivos en la conducta. Aquí tenemos un ejemplo de neoconductismo
que se llama la aproximación sucesiva. En un grupo de estudiantes vamos a aplicar una operación matemática en el cual vamos a empezar con sumas sencillas para su mejor aprendizaje. Luego iremos reagrupando una cantidad hasta que los estudiantes puedan sumar números de varias cifras con confianza y así pueden tener un aprendizaje más claro. También vamos a hablar de los herederos de John Watson, que son psicólogos que desarrollaron el conductismo más allá de sus planteamientos iniciales. Entre ellos son Clark Hume, Edward Tolman y Carlo Lachey. Estos son los herederos de John Watson. Bueno, como conclusiones, vamos hablando acerca de todo este gran, maravilloso mundo del conductismo y sin duda el conductismo nos da herramientas muy valiosas para poder cambiar a la larga malos hábitos o potenciar nuestro talento. El haber recorrido todas estas etapas nos hace entender el conductismo de sus diferentes facetas y ver cómo ha aportado paso a paso en todo este tiempo y cómo sin duda seguirá aportando en muchas más cosas. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hemos sido el grupo 3. Esto ha sido el conductismo, pues y queremos agradecer a la universidad y por supuesto a nuestro docente, el magíster José Fernando Polo, por sus conocimientos brindados y por toda esa experticia que nos ha generado. Muchísimas gracias, pues y será hasta una próxima ocasión.